Con Él, con presente, agradecido con Dios por cuanto nos da el privilegio de nuevamente cobrar, ¿verdad? Si no fuera por la voluntad de Dios, ¿dónde estaríamos? Pero por medio su voluntad, por medio, por su gracia, aún nos presente. Así que, Dios que tú los hermanos del grupo, adelante, la oficialidad, como también a Daniel Producciones, que Dios los bendiga, los que nos están viendo, bendición de Dios en sus vidas. Y con Ojel, échalo también, ole que en esta noche, al comenzar otro mes, otro segundo mitad del año. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que, nada, ponerse de pie, que el momento de Dios, ya que también tenemos la Santa Cena, hermanos, entonces vamos a aprovechar el espacio para participar de nuevo, ya que es parte de nuestra vida como cristianos, hermanos. Esta lectura en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, pues que de nuevo en esta oportunidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice así, en este momento, hermanos, esta lectura, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, de esta manera, en la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que vamos a aprovechar el espacio en esta ocasión de nuestra Santa Cena. Y el tema que van a hablar, cubrir el poder de la sangre de Cristo. Su gran amor a la humanidad. Entonces, esa sangre que Jesús va a derramar deja un recuerdo grande y tiene un beneficio para cada uno de nosotros. Por lo mismo, cubrir el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre que van a derramar traía o trajo algo bueno para nosotros, hermanos. Y no solamente algo bueno, sino tiene un poder para hacer las cosas maravillosas en la vida de sus hijos. Por lo tanto, esta lectura a través del Hijo de Dios nos habla, nos recuerda y nos dice, hijitos míos, que tanto Dios nos quiere, que tanto Dios desea que sus hijos puedan entender de una de otra manera. Y realmente, tal vez hay cosas que Dios nos habla, pero no entendemos. Pero Dios aún sigue hablando cuando hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Qué no desea? ¿Qué tanto no desea Dios para nuestras vidas? Cada jornal Dios desea que seamos lo mejor, que tengamos lo mejor, que tengamos la mejor vida sobre la faz de la tierra. Pero lastimosamente las cosas de este mundo nos afectan. Y por lo mismo, hermanos, esta palabra nos hace recordar y cubrir estas cosas. Escribo para que no pequéis. Tan pela, hermanos. Dios, cuando desea hacer algo en nuestras vidas, no es para despreciarnos, sino para que reflexionemos y analicemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea que de eso nos habla. Y muchas veces, cuando Dios todavía está extendido sus manos sobre nuestras vidas, Él porque nos está esperando. Él porque todavía desea que nadie se pierda sobre la faz de la tierra. Desea que todos
alcancemos esa gracia de Dios. Y por lo mismo, hermanos, subir esta lectura. Y podemos decir, hermano, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no es fácil. Jesús llegó en la cruz. Ese caminar, ese sufrimiento que ahora van a tener hacia la cruz. Es un sacrificio, es una lucha, es un sufrimiento. Pero ese sacrificio lo hizo y es suficiente para nosotros. Es suficiente para nuestras vidas. ¿Y para qué? Para traer salvación a la humanidad. Esa lucha que Jesús, hermano, se sacrificó por tantas cosas para traernos salvación a nosotros. Y para que tengamos un buen destino. Para que llegara a un lugar bueno para Dios. Sé que ese sacrificio, esa lucha, Dios para que puedan alcanzar esta gran bendición. Es un recordatorio, por lo mismo que cuando van a hablar de la Santa Cena, entonces nos hace recordar ese sacrificio de Cristo. Algo más. ¿Qué nos hizo la sangre de Cristo? ¿Qué nos traje? ¿Cuál es el poder que para que van a alcanzar en nuestras vidas? Número 1, la sangre de Cristo, hermano, nos trajo libertad. Tan pelado. Si verdaderamente somos libres, es que tenemos una libertad. Porque a veces no le permitimos en nuestras vidas de esa libertad para bendecir el nombre de Dios. Nos trajo una libertad. Lo que en aquellos tiempos no hubo. Por la muerte de Jesús se abrió mucha libertad. Tan pelado. Nos habla sobre Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tan pelado. Tener lugar. En aquellos tiempos, para que alguien pudiera ofrecer un sacrificio, una adoración al lugar santo, no todos son permitidos. Hay ciertos pasos. Son algunas personas que tienen derecho de entrar al lugar santísimo. Para que la petición de cada uno se tiene que dirigir hacia una persona. No con libertad, sino con Dios le tiene que decir una persona para que esa persona pueda pasar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús se murió y cuando el símbolo, cuando Jesús van a entregar su vida, esa cortina del templo fue totalmente abierto. Y esa es la libertad de nosotros. Ahora Echla está libre, Dios, sin necesidad que diga el Señor suavemente su necesidad, su vida, dígale, Él está dispuesto a escuchar, hermanos. Esa es la libertad cuando su hija, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, por la sangre, por la muerte, por la entrega de Jesús, van a entregar, tenemos libertad. Si no fuera así, no es posible, hermanos. Entonces, por lo mismo, la sangre de Cristo nos trajo libertad. No solamente esa libertad de poder dirigir nuestra oración delante de Dios, y por qué no tener esa libertad de servirle. Esa libertad lo tenemos, servirle, orarlo en cualquier momento de nuestras vidas, porque Dios nos ha dado ese regalo tan precioso, hermanos. Esa libertad, ¿de qué más? Libertad
de la ira de Dios. Yo más un momento, hermano. La sangre de Cristo nos traje libertad. Y la libertad somos libres de la ira de Dios. En Romanos 3, 23, 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuántos todos pecaron? Desde un principio. Cuanto el primer hombre, cuantos que han tener esa desobediencia. Jesús, nuestro Dios de los cielos, cuando se van a formar, les dio todo lo mejor. Un huerto del Edén, todas las frutas que hay sobre la faz de la tierra, les dejó en un lugar tan precioso. Pero ahora, ¿qué pasó? Después de que tuvieron esa desobediencia, Dios fuera de este lugar. Ahora, en adelante, se tiene que sacrificar, luchar, trabajar para que pueda vivir bien. Entonces, ¿cómo esta lectura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento, el ser humano tuvo que sacrificar, tuvo que luchar para ganar. ¿Y qué más dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Tan pelado. Ese Romanos 3, 23, 25. Siendo justificado. O sea que estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. No nos merece. Pero Jesús lo hizo por su sangre, derramó su sangre y esa sangre nos justificó, nos hizo justo gratuitamente. Oh, hermano, no podemos comprarlo. Aunque haya un sinfín de dinero, es imposible comprar un espacio con Dios. Nos hizo gratuitamente y además por su gracia. O sea, en otras palabras, hermano, Dios. Si no fuera así, nos merece lo que nos merece. Pero por gracia. ¿Y ahora de qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención nos redimió, nos compró. Y para que nuestras vidas sea comprado, no con dinero, tenía que por la sangre de Cristo. Entonces, en esta ocasión nos declara que todos en esos tiempos somos pecadores, por lo que nos merece la ira de Dios. En otras palabras, cuando alguien, un hijo, una hija, algo, quizá empieza a desobedecer, a hacer algo, ¿y qué le va a hacer? Pero igual, le tiene que pegar, tiene que hacer algo. O sea que nos merece la ira. O sea que hay una ira, cojo no igual. Dios, uno igual, la ira de Dios. Por cuanto el que desobedece tiene la ira de Dios. Dámela. Y esa ira de Dios, hermano, está sobre nosotros. Nos hace culpable. Y somos culpables delante de Dios. ¿Y qué exige la justicia? La justicia de Dios exige que haya un castigo. Por cuando todos hemos tenido derramar su sangre, la ira de Dios cayó sobre la vida de Jesús. Ahora se van a entender. La ira de Dios está sobre nosotros, pero Jesús se puso enfrente. Como que alguien o mamá o qué manera, no, cachadita, y se pone sobre el hijo. Y Jesús lo hizo. Se puso enfrente de nosotros y justamente la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Pero no es que tiene error, no es que tiene pecado, lo hizo por amor a nosotros.
cayó sobre él en la cruz del Calvario para librarnos de la ira, para librarnos. Cristo con su sangre pagó a Dios el castigo por nuestros pecados. Ahora el precio ya está pagado. Ahora solo Dios nos pide, nos habla y nos dice a seguir luchando en las cosas de Dios. Van a entender, hermanos, el poder de la sangre de Cristo. Número 2, su sangre nos santifica. En Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dámela esta lectura. En Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa? El precio fue pagado para que el hombre pudiera ser santificado. Dice que si alguien en aquellos tiempos, cuando alguien comete un error, dice que cada año tiene que ofrecer un sacrificio. En el tiempo de la ley, cada quien tiene que presentar su sacrificio. Y en ese sacrificio hay un lugar fuera del templo, en el patio, o sea, fuera de la puerta. Y cada quien tiene que presentar un sacrificio. Tiene que presentar un sacrificio para que sea perdonado. Fuera de la puerta, tan pelado. Pero resulta, Jesús no fue sacrificado en el templo. No fue sacrificado. Se tuvo que sacar afuera para ir hacia ese lugar, para ir en ese lugar donde fue sacrificado. Eso simbólicamente que el sacrificio del perdón del pecado se hace fuera de la puerta. Y en la vida de Jesús se cumplió. No se hizo en el templo, se hizo en ese lugar donde fue crucificado, en la cruz del Calvario. Eso es el castigo grande que Jesús no le merece. Pero lo hizo por nosotros. Fue crucificado, hermano, fuera de la ciudad, fuera del lugar, como si fuera una persona condenada, como si fuera una persona, hermano, culpable de todo. Y más que en aquellos tiempos, el que será crucificado en la cruz, en ese lugar, una persona maldecida. Y Jesús fue totalmente como si fue maldecida por nuestra culpa, para traer esa justicia, esa bendición para nosotros, hermanos. Esa sangre de Jesucristo, hermano, en esta lectura, ahora su función, ahora empieza a santificar la vida de sus hijos. Rápidamente, número 3. Su sangre nos rescató. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nos hace recordar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa eso? Cada quien sin Dios, cada quien sin Cristo vive a su manera. Dice que vivir sin Cristo, sin nadie. Dice que a su manera, su estilo de vida. Muchas personas hoy en día están viviendo eso a la manera y a no la manera lo que Dios dice. A la manera que le gusta y no a la manera que Dios nos exige en este lugar.
y haga su manera. Eso es lo que inclinó, eso es mejor para mí y todo esto. Pero gracias, Dios no desea esa manera. Dios gana vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo mismo, cubija, hermano, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, pero Dios nos rescató. No es lo que yo quiero. Qué bueno, hermano. Dios nos exige, nos pide y nos dice: no es lo que yo quiero que vivir de esa manera. Yo quiero vivir de esa forma. Pero Dios nos rescató, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio no es algo, un dinero, hermano, y a través del tiempo cambia de brillante, pero la sangre de Cristo nunca cambia, sigue el mismo color que pagó por nuestros pecados. Eso es, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Pudiera redimirnos, redimir de nuestras vidas. Número 4, su sangre nos limpia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos espera a que caminemos en los pasos de Dios. Dios quiere, hermano, caminemos en los pasos, en el andar que Dios le gusta para nosotros. Algo más, nos limpia. Él está dispuesto, nos limpia, pero espero su buen caminar. Dios espera nuestro buen caminar. Por último, 5, se vence por la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta lectura nos habla, hermano, la cual de batalla que surgirá posteriormente. Dice que esa batalla, el que gana es aquel que tiene la sangre de Cristo. El que gana es aquel que lo tiene la sangre de Cristo en su vida. Y cuando nos dice del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Aunque sufrimos, aunque van a sufrir por algo bueno, Dios le tendrá recompensa. No importa el sufrimiento, el poder de vencer al enemigo. En otras palabras, en una frase más claro, hermano, el que quiere vencer al enemigo espiritual, únicamente la sangre de Cristo. Ahí está. La sangre de Cristo nos da muchos beneficios. Por lo mismo, el poder de la sangre de Cristo tiene un poder especial, en el cual en esta noche vamos a entrar de nuevamente en una comunión con Dios por la Santa Cena. Tu compromiso, su compromiso con Dios. Somos humanamente pero su compromiso con Dios, y pidámosle